Había oído decir que en el ejército se enseñaba a luchar y a vencer a pesar de todo. Para luchar y vencer, antes es preciso renunciar a esta perra vida. Pero ustedes no han renunciado aún. Todavía les queda un cochino resquicio de esperanza. Los superiores saben lo que han hecho poniendo esta escuadra bajo mi mando. Voy a ir con ustedes hasta el final. Voy a morir con ustedes y lo último que van a oír en esta perra vida es mi voz de mando. Tenemos el honor de recibir hoy en la Biblioteca Contracorriente a un intelectual completo, integral, en primer lugar revolucionario, y lo caracterizaría así, que ha sido dramaturgo, ensayista, guionista cinematográfico, que ha sido llamado uno de los principales exponentes de la generación del 55 en España, o la generación del medio siglo. Quisiera quizás empezar por ese tópico, ¿no? ¿Usted se siente parte de una generación? ¿Existe esa generación del 55? Yo no tengo mucha confianza en el método de las generaciones, ¿verdad? Es un método que en España creó y desarrolló Ortega y Gasset, ¿no? Y yo creo que daba mucha importancia a la cronología de los escritores, de los artistas o de los políticos, y dividía en periodos generacionales el discurso de la cultura, ¿no? Pero de hecho, claro, en ciertos momentos coexistimos determinadas gentes y luego a la hora de exponer qué se ha hecho durante determinado periodo, viene bien didácticamente agrupar estos fenómenos bajo esa especie de las generaciones. Y en ese sentido, sí, y también puede decirse que yo no he sido un escritor que se haya sentido bien en su casa, aislado del conjunto de la vida, de la historia, en la historia de España, y que he trabajado mucho con otras personas, he contribuido a la formación de grupos, es decir, que de algún modo sí, las gentes, con algunas gentes de mi edad tengo bastante que ver. Sastre, de usted se dice que proviene de una familia típica burguesa con una formación católica. Hay un momento en su vida profesional y creativa, el año 47, usted matricula Filosofía y Letras. Quizás a partir de ese momento empieza una evolución más radical o más rápida, ¿no? Pero lo cierto es que en el año 50 se le prohíbe una obra teatral y según algunos, usted se adhiere al marxismo. ¿Cómo es ese proceso? Sí, no, ¿cómo es ese proceso? Exactamente. No es exactamente así, pero tiene algo que ver con lo que pasó, al menos tal como yo lo reconstruyo en mi memoria. Familia burguesa, sí, burguesa, claro, la burguesía es un estamento que tiene muchas capas. Mi padre era un modesto empleado en la Siemens, esta transnacional alemana, un pequeño burócrata que había sido actor y había llegado a ser actor profesional, y después abandonó esa actividad artística para emplearse en esa empresa. Y efectivamente, él era un hombre católico y lo que se respiraba en mi casa era un ambiente conservador, ¿verdad? Bueno, el ingreso en la universidad quizá marcó bastante. Yo lo aplacé un poco, es decir, al acabar el bachillerato no ingresé inmediatamente en la universidad porque mi padre, desde ese mismo punto conservador, a él no le parecía bien que yo hiciera Filosofía y Letras, en la medida en que era una carrera sin porvenir económico, ¿verdad? Y él estaba muy entusiasmado con la posibilidad de que yo llegara a ser ingeniero, porque sus amigos ingenieros de la Siemens, de esta empresa, le parecían a él un modelo de vida que deseable para mí. Y yo intenté, con otro colega, otro estudiante, intentamos ser ingenieros, ¿no? Yo intenté ser ingeniero aeronáutico y yo descubrí la imposibilidad en que yo estaba de seguir estudios matemáticos, tenía una incapacidad para entender las matemáticas y después hicimos
tentativas de hacer pequeñas carreras que nos permitieran después abandonarlas para dedicarnos al teatro, porque ya la vocación teatral fue muy temprana, ¿no? Y después de esos fracasos también en las pequeñas carreras es cuando ingresamos en la universidad. Y en la universidad, ahora que lo pienso, es posible que sí, que tuviera importancia el que el movimiento estudiantil empezaba, el movimiento estudiantil inconformista empezaba. De todos modos, yo algunas veces he dicho que yo era heredocatólico, pues que yo había heredado el catolicismo y durante un tiempo fui católico, después dejé de ser católico, me convertí en una especie de cristiano, en una posición que tiene mucho que ver con lo que después ha sido estos movimientos de teología de la liberación. Cuando estos movimientos empezaron, yo reconocí que formaban parte de mi vida algunas ideas que estos movimientos asumían y después es una transición a través de la lucha, de las dificultades, de los primeros combates contra la dictadura, de las primeras prohibiciones de la censura sobre mis obras, que me acerco a través de una fase existencialista. Bueno, esas son todas las influencias en las que un joven se forma, desemboco en el marxismo. Y eso más o menos es el resumen de ese proceso. Usted vivió una gran parte de su vida creativa bajo el franquismo. Sí. ¡España! 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 El franquismo, en otros ámbitos también, pero en el ámbito cultural fue una verdadera catástrofe. Es decir, que el movimiento cultural que se había iniciado con la República, con la Segunda República Española, quedó completamente fracturado por la rebelión de Franco y sus huestes, ¿no? Y el final de la Guerra Civil con la derrota de la República fue el comienzo de la dispersión de los intelectuales, el exilio de los más valiosos, la muerte o la prisión para otro grupo de los intelectuales más valiosos y la ocupación de las aulas, de las cátedras, etcétera, de las direcciones de las revistas por parte de franquistas convencidos. El Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. No se podía estrenar una obra sin previamente presentar el manuscrito a la censura con las indicaciones precisas de qué compañía iba a representar esa obra, en qué condiciones, en qué fecha, en qué local, etc. Con todo eso, la censura leía la obra. Antes no, un autor no podía ir directamente, oigan ustedes, esta obra se autorizaría si... siempre te decían, no, usted cuando tenga ya un proyecto muy concreto, vuelva. Entonces lo que ocurría muchas veces es que la obra se prohibía. Otras, la mayor parte de las veces, era mutilada. Y alguna vez no había cortes, ¿verdad? Y en ese ambiente es en el que se produjo la producción cultural de todos nosotros, claro, bajo esa situación. Sí, se dice que, digamos, dentro del movimiento de resistencia hubo dos posiciones, quizás la de Güero Vallejo, que se le llamaba la posibilista, ¿no? Es decir, tratar de usar los resquicios que tenía el régimen para decir algunas cosas en las obras de teatro. Pero usted eligió la más radical de todas, ¿no? Sí. El enfrentamiento de frente, sus obras casi siempre eran prohibidas. Sí. Es decir, eso también perjudicó un poco la comunicación en esos años, ¿no? Ese fue un debate que se produjo, eran dos posiciones no radicalmente opuestas, pero sí matizadamente opuestas, la de Antonio Güero Vallejo y la mía. Él decía que había que ser astutos y que de esa manera se podrían traspasar, perforar los condicionamientos de la censura. Y yo decía que habría que ser radicales, había que hacer como si nos extrañáramos cada día de la existencia de la censura, que no nos tranquilizara nada y que siempre hiciéramos ver que la censura existía y que no colaboráramos con ella, que el riesgo que yo veía en la posición de Güero, y se lo dije, es que asumir que eso
condujera a una interiorización de la censura, o sea, que uno se convirtiera en su propio censor, para ya presentar a la censura un producto mutilado, es decir, mutilado por uno mismo, ¿no? Entonces yo decía, no, hay que presentarle a la censura las obras tal como nosotros pensamos que deben ser y después discutir con la censura en la medida en que ello sea posible sobre los cortes que nos hagan o las prohibiciones que nos impongan. Y bueno, en esa forma hubo gentes que eran partidarias de una posición más radical y gentes que eran posibilistas, que era la gente que estaba en torno a esas ideas más prudentes de Buero. Eso le costó cárcel también. Sí, pero la cárcel no fue por razones de mi escritura literaria o teatral, sino por actividades propiamente políticas, ¿no? Se habla de que en España ha habido un tránsito hacia la democracia. ¿Existe censura en España hoy? Hay un tipo de censura, sí, hay un tipo de censura, pero en un principio me parecía que todo podía ir algo mejor de lo que ha ido en un principio. Es decir, hubo gente que tuvo ilusión de que empezaba una fase en la cual la cultura española iba a florecer, a la manera o algo parecido a como floreció la cultura italiana cuando la caída del fascismo. A la caída del fascismo en Italia hubo un florecimiento de la prosa narrativa, la aparición del cine italiano a través de aquel primer estilo del neorrealismo, etc., ¿no? Nada de eso se produjo entre nosotros. Es decir, hubo una transición a la democracia en la cual hubo aspectos positivos, por ejemplo, el que la censura previa obligatoria fue prohibida, la censura que prohibía fue prohibida, ya no había que presentar los manuscritos a un organismo censor, eso estaba bien, y por otro lado, el Estado asumía el compromiso de facilitar medios financieros a la cultura. Durante el franquismo no había ningún dinero ni un céntimo de apoyo a los grupos de teatro o a las editoriales. Era todo privado, había 2 teatros nacionales en todo el territorio peninsular, 2 solos teatros nacionales y todo el resto era teatro privado. Entonces, al ver que iba a haber dinero para el teatro y que no iba a haber censura, podía pensarse que empezaba un capítulo muy satisfactorio de la historia de nuestra cultura. No fue así. No fue así porque ese dinero se convirtió en un mecanismo censor. Es decir, que la forma de hacer que un texto que no les parecía bien a las gentes del gobierno, la forma de hacer que ese texto no llegara a efectos públicos, era no concederle ayuda financiera para su producción. Como los costos se habían encarecido mucho, era prácticamente imposible realizar cualquier obra en el teatro, me refiero concretamente ahora, sin una cierta ayuda financiera. Al no tener esa ayuda financiera, al no obtenerla, es como si la obra hubiera quedado prohibida. Y eso fue dañino y inmediatamente nos dimos cuenta, seguimos teniendo censura bajo esa otra forma. Se le suele atribuir entre las influencias suyas en el teatro a la obra de Bertolt Brecht y la de Valle Inclán, ¿no? ¿Las asume como tales? Sí, el conocimiento de Valle Inclán fue muy tardío en mí. Es decir, porque las primeras influencias fueron de teatros de autores no españoles. Pero bueno, tardíamente descubrí a Valle Inclán y lo consideré como uno de los grandes autores europeos del siglo XX. Y quizás haya alguna influencia. No creo que en el caso de que hubiera influencia,
fuera importante. En algún momento sí he hecho alguna especie de homenaje a Valle Inclán en algún cuadro de alguna obra, que lo he escrito a la manera de Valle Inclán como homenaje a Valle Inclán. Pero en términos generales quizás no. Pero con Bertolt Brecht la cosa ha sido más compleja. Estaba promoviendo un tipo de teatro muy frío, muy racionalista, muy ayuno de sentimientos expresados, es decir, aquello de los efectos de distanciación, que era una de las claves que Bertolt Brecht proponía, se convertía en un tipo de efectos tan distanciadores que los espectadores perdían de vista toda posibilidad de empatía con lo que estaba ocurriendo en el escenario. Como los espectadores españoles ya son muy irónicos en sí, si además se les introducían esos elementos de distanciación, ellos se alejaban enormemente. Yo pensaba que quizá Bertolt Brecht tenía razón en proponer esos efectos, tratándose de un público alemán quizá más románticamente afectivo ante las situaciones, ¿no? Y que ahí la distanciación pudiera ejercer un efecto benéfico, pero que para nosotros esto no era válido. El mismo Brecht pensó, durante los últimos años, escribió diciendo que sus seguidores no le habían entendido. Él decía, quizás sea porque yo tengo una mala manera de escribir, pero en mi teatro, en nuestro teatro, que era el Berliner Ensemble en Berlín, en nuestro teatro, los espectadores se ríen, se emocionan. Es decir, nuestro teatro no es un teatro en el que se hagan solamente discursos racionales. Es un teatro en el que se pasa bien, se ríe uno, se divierte y sufre, como en todo tipo de teatro. Ya murió y no le dio tiempo a elaborar nuevamente sus teorías. Pero bueno, todo eso fue un debate muy positivo para el teatro europeo y yo creo que en general para el teatro occidental. ¿Qué influencia ejerció en usted la Revolución Cubana? Muy grande, muy grande. Estos días he tenido ocasión de rememorar esa influencia. Fue muy grande, es decir, entre los elementos que intervinieron en mi vida con fuerza, es evidente que hay dos muy destacados. Por un lado fue la guerra de Vietnam, la lucha de liberación del pueblo vietnamita, y por otro la Revolución Cubana. Son dos ingredientes sin los cuales mi obra hubiera sido de otra manera. No quiero decir que yo me haya convertido estos temas, estos hechos históricos en temas de mis obras. Quizá no se ve que yo haya tratado esos temas, sobre todo no con frecuencia, pero una influencia de base, una influencia espiritual profunda, sí se produjo siempre. La Revolución Cubana, al compás de la Revolución Cubana, crecía yo también, es decir, que yo he cumplido también este año los 80 de mi vida, así que la vida de Fidel Castro para mí pues, es como una vida paralela. Eso se puede pensar en aquellas vidas paralelas de Plutarco. Pues Fidel estaba aquí al frente de esta revolución y nosotros estábamos en otro lado, pero yo sabía qué edad tenía Fidel. Cuando decía, ¿y Fidel qué edad tiene? Yo sabía, porque tenía la misma edad que yo. Esa proximidad se ha producido siempre en nosotros. Y desde muy pronto, 2, 3 o no sé si 4 años después del triunfo de la Revolución, ya yo vine a La Habana y después he estado varias veces. Así que muy fuerte influencia. Han ocurrido algunos cambios importantes en la izquierda latinoamericana. Eran cambios que podían haberse previsto en la década del 90. ¿Qué le parece la situación pues actual? Posiblemente sí. Yo estuve aquí en el Congreso Cultural de La Habana, claro, fue aquí, por supuesto, pero el Congreso Cultural de La Habana, y entonces había un momento en que en el campo intelectual de los intelectuales latinoamericanos que se concentraron en La Habana entonces, había unas posiciones muy, no sé si decir radicales, pero muy disparadas hacia una izquierda militar. A mí eso me parecía muy peligroso. Es decir, y yo hice, en el Congreso Cultural de La Habana, yo intenté leer una ponencia, pero había tal plétora de ponencias que era muy difícil obtener un tiempo, ¿no? Pero yo escribí un texto que se titulaba O pluma o metralleta, y al poco tiempo tuve la ocasión de
encontrarme con una delegación de Vietnam en Suecia, en Estocolmo, y yo les pregunté qué hacen los, por ejemplo, era el momento en que estaba el Vietnam bombardeado continuamente. Yo pregunté qué hacían los maestros, por ejemplo, y qué función tenían en un proceso de lucha armada, defensiva y heroica como la que ellos llevaban. Y a uno de aquellos delegados vietnamitas me dijo: nuestros maestros enseñan a los niños a leer, nuestros maestros enseñan, dan clases. Nuestras escuelas están subterráneas, pero la función primordial de los maestros es enseñar. Y eso me confirmó a mí en la idea de que una revolución no puede prescindir de la cultura. Así que la cultura es un pilar de la revolución. Ese tema ha surgido aquí estos días, sobre ser cultos para ser libres, hay que ser cultos para ser libres, o hay que conquistar la libertad para llegar a ser cultos. Ha estado varias veces en Venezuela, de hecho tiene un sellito con la bandera de Venezuela colgado. Sí. Es decir, ¿cómo ve el proceso venezolano? Sí, yo tengo mucha confianza en él porque, entre otras razones, porque lo entiendo y se entiende sin más, no hace falta hacer muchos esfuerzos, muy articulado con la Revolución Cubana. Es decir, que es como un capítulo en que la Revolución Cubana se dilata su área de acción y de influencia y surge un fenómeno como la Revolución Bolivariana en Venezuela. Yo apuesto fuertemente también por ese proceso revolucionario. Y estoy atento a lo que pasa en Bolivia y a lo que ahora acaba de pasar en Ecuador. En esa confianza estamos algunas gentes y mirando mucho a América Latina, porque uno de los sitios desde los que irradia esta esperanza es a la América Latina. Es decir, la resistencia de Irak, la resistencia del pueblo palestino, todo eso, y quizá sobre todo, en algún aspecto, o por lo menos en nuestra área cultural, lo que está pasando en América Latina. Yo me acuerdo que ya hace tantos años, pero un compañero mío, hablando de la Revolución Cubana y de lo que debíamos a la Revolución Cubana, él dijo: claro, es que Cuba, desde que ha empezado la Revolución, Cuba es nuestra madre patria. Es decir, que esa idea de que Cuba era nuestra madre patria se ha ido después confirmando a través de la identificación que hemos tenido con este proceso, cuyos errores, dificultades, transición, momentos, etcétera, hemos conocido más o menos. Pero la línea visible es de un movimiento montado sobre hazañas irrepetibles, es decir, la hazaña del triunfo del desembarco del Granma, que ahora se ha conmemorado tanto, desde el año 59, la entrada en enero del 59 en La Habana es un gran momento, es una gran hazaña, pero es el primer capítulo de una gran hazaña, porque después la resistencia frente en esta distancia pequeña del imperio es otra gran hazaña, y después el hecho de que la gran crisis del socialismo llamado real no arrastrara en su derrumbe a la Revolución Cubana, indica cuánto de hazaña había en el proceso que se había ido desarrollando y cómo se habían ido produciendo las condiciones para que la Revolución Cubana permaneciera. De modo que, bueno, todo eso es muy importante y todo eso es lo que nos da esperanza, y creo que cada vez somos más los que estamos en estas posiciones. Incluso gentes que desertaron de las posiciones de izquierda y se fueron a sus casas como melancólicamente, no hay nada que hacer ya, están regresando a posiciones combativas, más o menos combativas, y las cosas van a seguir así, suponemos. Ahora, ¿qué influencia, podríamos decir, qué influencia han tenido estos acontecimientos, o podrían tener estos acontecimientos, incluso la resistencia en Irak, en España y en Europa? Sí, bueno, Irak es muy importante, ¿eh? Nosotros estamos a gran distancia geográfica, claro, de Irak, pero claro, debemos mucho al pueblo iraquí. Es una de las grandes cosas que han ocurrido, es la resistencia iraquí a la agresión
del imperio. Y le debemos, en cierto modo, el que el imperio se haya visto maniatado, ¿sí? y no haya continuado con su proyecto de dominio planetario, lo haya aplazado, no cancelado, nunca cancelarán sus proyectos de dominio, pero parece que ese proceso ha quedado retardado. Y por tanto, hay que tener siempre en cuenta que que hay esa resistencia allí, y quizá por eso nosotros podemos estar con las manos un poco libres en nuestras propias luchas locales. Es un momento, en todo caso, apasionante. Hace algunos años estábamos en una situación como de estancamiento. No hay nada peor que el estancamiento. Y en estos momentos no hay estancamiento. Están ocurriendo cosas. La cosa se mueve y cuando la cosa se mueve, eso es bueno para nosotros. Usted ha reflexionado críticamente sobre la posición del intelectual frente a la realidad política en la que vive. Incluso en los últimos años ha publicado varios libros sucesivos sobre este tema, es decir, Los intelectuales y la utopía, en el 2002, La batalla de los intelectuales, que se publicó en Cuba en el 2003, y recientemente El retorno de los intelectuales. En primer lugar, quería saber cómo ve en la actualidad el papel del intelectual comprometido, ¿no? Y después, ¿cree en el concepto del intelectual orgánico? Bueno, eso son cosas que habría que discutir. Es decir, eso es un tema de discusión, es un tema de debate, el tema del intelectual orgánico. Y quizás no sería este el momento en que yo me pudiera embarcar en una reflexión sobre ese tema. Porque a fin de cuentas la respuesta que yo podría dar a esta cuestión, es la que he dado con mi propia vida, ¿no? Y entonces tengo que decir que yo pertenecía al Partido Comunista de España durante la dictadura de Franco, y por tanto he estado en un partido, he sido un intelectual no orgánico del partido, en el sentido de que yo no hacía las tareas del partido en ese orden de cosas, sino que trabajaba con la libertad de un intelectual como si no fuera miembro del partido, pero siéndolo. Y después de una cierta crisis con mi partido, y sobre todo propiciada por el hecho de que este Partido Comunista de España situó en posiciones muy conservadoras, aceptando la monarquía de Juan Carlos de Borbón, que es una monarquía impuesta por el dictador Franco, etc. Pues estoy como lejano a relaciones orgánicas dentro de los partidos o de cualquier otra manera. Yo creo que no por eso digo que dentro de los partidos los intelectuales no puedan trabajar, pero a veces puede ser difícil y a veces ha sido muy difícil, en la medida en que pueden verse afectados su trabajo por la burocratización que en los partidos de izquierda es muy frecuente que se produzca. Para mí la idea quizá óptima de un intelectual es alguien que está acompañando los procesos, acompañando críticamente los procesos, siendo leal a los principios fundamentales, por supuesto, y leal, pero crítico en relación a los errores o incluso los crímenes que a veces se cometen en nombre del socialismo. Entonces, de alguna manera ha habido una especie de renacimiento de la conciencia de revolución. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Y a ello ayuda mucho, se motoriza mucho esa conciencia por el hecho de que está... Incluso en España. Y en España todavía no, aunque no diré absolutamente que no. Es decir, que hay núcleos de resistencia que ya empiezan a aflorar, ¿no? No tienen todavía gran fuerza. Y creo que tardará algún tiempo, bastante tiempo, en que esos movimientos pudieran llegar a constituir redes de cierta fuerza y cierta intensidad. De modo que España yo creo que Europa en general va a rastras de lo que está ocurriendo en otros lugares. La vanguardia de lo que está ocurriendo, la vanguardia de la historia, está ahora en lugares como Irak, como Palestina, como América Latina, sin duda. Los 80 años, Alfonso Sastre, ¿cómo mira su vida, su pasado? Sí. Sus errores, quizás. Sí, pero no sé, errores, sí.
no sé, no la miro con malos ojos, porque como es que he sido sincero, es que he procurado ser sincero siempre y leal, y eso me reconforta. Lo que no me hubiera perdonado nunca es haber sido desleal con mis principios, y afortunadamente en ese aspecto no tengo nada que reprocharme. Creo que no tengo nada que reprocharme. Así que miro hacia atrás y veo mi vida bien, la veo con cierta simpatía. ¿Qué voy a decir? ¿Se siente optimista? Sí, en cierto modo, un optimismo crítico también. A veces mi optimismo es más bien una forma de hacer como si fuera optimista. Yo mismo no estoy profundamente convencido de que las cosas apuntan hacia situaciones óptimas, pero el optimismo viene a ser eso. Optimismo y pesimismo son dos términos que aluden al hecho de que el ser humano se sitúa ante las cosas de la vida en posiciones en que ve las cosas como óptimas o las ve como pésimas, ¿no? Yo muchas veces dije, y ahora quizá lo repetiría, que yo no he sido nunca un optimista desaforado ni un pesimista suicida, ¿no? Y que he tenido esperanza. A veces en estas reuniones hablamos de estos temas y la noción de esperanza, la esperanza, resurge, ¿no? Entonces, no sé si las cosas van a ir bien, pero yo tengo esperanza de que vayan bien, puesto que se mueven, ¿eh? La clave es que se ve movimiento en la historia, y que eso no puede ir, las cosas no pueden ir a peor, ¿eh? Por un lado estamos tocando fondo, ¿no? Es decir, no puede ser que las cosas sigan como están. En algún momento defendió la pluma como forma de combate, ¿no? Pero también estuvo preso en su vida varias veces, ¿no? Sí. No una sola vez. Es decir, que también estuvo dispuesto a arriesgar su vida. Sí. Mirado a distancia, mirado desde hoy incluso. Sí. Hoy estaría todavía dispuesto a arriesgar su vida. Sí, bueno, claro. Entonces, un amigo nuestro muy querido y admirado, José Bergamín, que es uno de los intelectuales más notables que hemos tenido nosotros, decía que él daría su vida por la revolución, pero ni un minuto más, ¿no? Y quizás yo diría algo parecido. Sí, es un poco enfático decir daría la vida por, pero creo que sí estaría dispuesto a darla, ¿no? Y de algún modo es lo que hacemos, dar nuestra vida a través de la trama de nuestra existencia, del tiempo que pasa, de las injurias del tiempo, tal como las asumimos y como las vamos sufriendo. Es una forma de dar nuestra vida. Y dar nuestra vida por algo quiere decir darle sentido a esas situaciones existenciales, ¿verdad?, en las cuales lo que se llamó el existencialismo se engolfaba en esas situaciones, ¿verdad? El hombre es un ser para la muerte, y eso inmovilizaba ese papel de la esperanza, ¿no? No somos más que seres agónicos, no, somos seres activos, y la acción humana tiene como puede entenderse como una praxis social revolucionaria, como se entiende en el marxismo, o como una agonía, que como lo entienden los existencialistas. Hay que asumir las dos dimensiones, es decir, porque somos seres prácticos y agónicos. Entonces, no deberíamos apostar en literatura, por ejemplo, en nuestros temas, en nuestros superobjetivos literarios, a presentar esas imágenes pesimistas de que la historia no existe y que nosotros no tenemos otro destino que ir a la muerte, ¿no? Es un poco la posición en la que yo estaba, melancólicamente, cuando escribí una obra de la cual se ha hecho una versión en la televisión cubana, Escuadra hacia la muerte, ¿no? Un golpe de muerte. Ustedes no han hecho nada por impedirlo. Venga, trata de levantarte. Me las paga. Esta vez no voy a necesitar estar borracho para matar a un hombre. Estoy aquí porque maté a un sargento. ¿Lo sabían? Era muy idiota. Me provocó. Le metí una puñalada sin sentirlo. Yo no tuve la culpa.
Yo no me meto con nadie, pero sé defenderme. Puede que me ponga nervioso, pero lo mato. Lo mato. Oh, ¿Viene? Sangre. es posible que no sea nada, no se preocupen. Debe ser un derrame sin importancia, lo más seguro. Sí, Andrés. No te preocupes. La sangre es muy escandalosa. A veces es mejor echar sangre. El mal se te queda adentro. Es peor. Déjeme. No es nada. Total. ¿Qué más da? Si todos vamos a morir. Aquel grupo de soldados no tiene ninguna perspectiva histórica. Yo tampoco la tenía entonces, ¿verdad? Ellos están en una situación mortal y son como moribundos, van muriendo uno a uno sin ninguno ver la posibilidad de que haya tenido algún sentido el hecho de nacer. O sea, la existencia sería una condenación. Estás condenado a vivir, le dice un personaje a otro. Eso es lo que... De ahí yo despegué, de esa posición yo despegué con la ayuda del marxismo, ¿no? Y más o menos esa posición es la que nos conduce a muchos colegas y a mí a posiciones de esperanza y a emplear nuestros trabajos incorporándolos a la práctica de la existencia humana, social, y tal como intentamos hacer. Sí, son problemas bastante complejos, pero ahora de algún modo se ve claro lo que creo que se ve claro un poco por dónde vamos y por dónde podemos ir. Desde esta situación en la que no tenemos poder social grande, ningún poder. El mismo teatro en algún momento tenía importancia social y casi política. Una obra que se estrenaba influía en la vida social. Ahora se ha reducido mucho la eficacia, la efectividad del arte, diríamos, ¿no? Pero no ha dejado de tener alguna efectividad. Es decir, no se puede cambiar una legislación injusta estrenando una obra donde se diga que esa legislación es injusta. Pero estrenando una obra en la que se diga que esa legislación es injusta, se pone un hito que con otros puede llegar a que en algún momento esa legislación sea sustituida por una legislación más justa. O sea, que es una forma de contribuir modestamente al proceso histórico. Bueno, Sastre, agradecemos mucho su presencia con nosotros hoy y sus enseñanzas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.